Evidentemente era un futbolista que hacía toda la diferencia en el campo. Maravilla Gamboa fue el jugador más espectacular, más importante y probablemente el más talentoso de la década de los 60 en Colombia. Un fenómeno jugando, la verdad, se comía la cancha. Yo lo vi caminando y dije, para que una persona le digan maravilla es porque vio jugar mucho, una maravilla. Ese apodo no se lo ponen a cualquiera. Y solo en la forma de caminar, en la forma de patear la pelota, uno se daba cuenta que tenía muchas cualidades. Entonces imagino que cuando jugaba era eso, era un espectáculo. Gamboa era un volante excepcional. Fue una ficha clave para que el equipo Millonarios lograra 4 títulos seguidos del fútbol profesional colombiano. En Maravilla se destacó por eso, por ser muy claro en la cancha, ser preciso en los pases, llegaba a posición de gol. Era una persona que le aportaba demasiado a sus equipos. Un tipo con una habilidad técnica de gambeta, de saberse desmarcar, de recibir bien el balón de espaldas y ganar por velocidad a su rival. Ese era como un poco como el relicario de grandes virtudes que tenía Maravilla Gamboa en su fútbol. Yo le puedo decir a usted con total tranquilidad que Delio Maravilla Gamboa está entre los 10 grandes jugadores de la historia del fútbol colombiano y si me apura, probablemente puede estar en el top 5 de los grandes del fútbol colombiano. Por ejemplo, yo estaba en el Chocó y escuchaba en Millonarios Delio Maravilla Gamboa, Zenén Mosquera, todo eso. Entonces esos fueron ídolos. Porque él tenía varias características muy importantes. Él combinaba varias cosas. Él era un volante creativo, por eso jugaba con la número 10, pasaba muy bien la pelota, era muy hábil, pero a su vez rápido, tanto mentalmente como físicamente. Se desmarcaba muy bien, intuía mucho dónde le iba a pasar la pelota. Él es uno de los grandes próceres de ese estilo. Si existe James Rodríguez, si existe el pibe Valderrama, si existe el maestrico Arboleda o Umaña o Alejandro Urán, el antecesor de eso fue Delio Maravilla Gamboa. Delio fue ganando experiencia y nombre. Siendo parte de la selección Valle de fútbol, enfrentó al Club Atlético River Plate de Argentina, que cuenta con una gran trayectoria desde 1901. El encuentro se convirtió en un suceso histórico, porque nuestra selección sacó la casta y demostró que podía estar a la altura de los grandes clubes del fútbol del mundo. Delio sabía que tenía madera para ser un astro del fútbol, y por esa seguridad en su talento fue que no aceptó la propuesta económica que le ofrecía el equipo América de Cali. Al poco tiempo debutó en el fútbol profesional con la camiseta del Nacional. Era el año 1957. Cuando juega con la selección Valle y muestra semejante condición, la gente, el primer equipo que se apersonó fue Atlético Nacional y la gente dice, ¿por qué no en Cali? ¿Por qué no en Cali? ¿Por qué no América? Porque fue primero Nacional. No tardó mucho tiempo para que su nombre comenzara a ganar fama a nivel internacional. Gracias a su amigo y colega Efraín, el Caimán Sánchez, aterrizó con su balón de fútbol en México. Antonio Plata, el presidente del equipo Guadalajara, lo contrató por una temporada. El amor por su familia y una jugosa propuesta por parte del técnico Gabriel Ochoa Uribe para jugar en el equipo Millonarios lo trajo de nuevo a casa. Era feliz portando esa prestigiosa camiseta. Sin embargo, un día sufrió una grave lesión en el tabique y eso lo alejó un tiempo de las canchas. Esta fotografía quedó para la posteridad. En 1961 repatriaron a Delio Maravilla para Millonarios, entonces vuelve a Colombia como la gran figura y en realidad se convierte en un espectáculo. Gabriel Ochoa lo lleva a Millonarios y es en Millonarios donde Maravilla Gamboa gana la mayor parte de sus títulos en su carrera deportiva. Y ahí se gana el puesto, por supuesto, para ser el líder de la selección Colombia que iba a pelear la posibilidad de ir a Chile 62. Primer partido contra Uruguay, los uruguayos lo cogieron a patadas porque era la gran figura y les dieron la orden de que había que sacarlo a patadas. El jugador hábil normalmente le pegan mucho, ya le pegaba muchísimo. Pues obviamente el desgaste y demás, ya había hecho muchas cosas en el fútbol. Opta por su retiro cuando 18 años en el fútbol, ya tenía una edad alta y entonces decide retirarse después de haber pasado también por el Once Caldas del Jugón, el Once Caldas también y en el cuadro Deportes Tolima. Millonarios le ofrece que haga parte de las divisiones inferiores como entrenador, como formador. Él está allí
varios años con Millonarios. Yo tuve la fortuna de verlo varias veces aquí en Cali cuando venía un equipo de Millonarios al torneo internacional de las Américas, un torneo que se hace aquí en Cali casi siempre en los noviembres de cada año, y él llegaba aquí y aquí se encontraba con otras grandes figuras del ayer como Jairo Arboleda, como Diego Umaña, como Hernán Darío Herrera. El profe andaba con su chaqueta de Millonarios, todo su indumentaria de Millonarios, y uno iba donde él y a hacerlo, a hacer chanzas, a hablar con él, y de un momento a otro sacaba un dulce, se lo daba a uno, siempre permanecía con dulces en la chaqueta. Su esposa Zenaida, de quien con tanto amor apodaba la Mona, y sus dos hijos, José Alejandro y Delio, eran la razón de su existir. Ella era la que le echaba los dulcecitos en la chaqueta, en el pantalón, ella era la que lo aconsejaba, ella era la que cobraba el sueldo. Decía Delio, decía, yo hoy no tengo plata porque la Mona está brava y no me dio para el bus. Su esposa empezó a enfrentar quebrantos de salud y murió el 24 de junio de 2010, un dolor que generó una catástrofe en su existir. Y él empezó a deteriorarse, allá los años le fueron cobrando. Gamboa cayó en estado de depresión. Los hijos no sabían qué hacer para elevar el estado de ánimo de su padre. Quienes lo veían se asombraban de la mirada triste de sus ojos. Su esposa fue su gran amor, su motivación, la mujer que le dio los dos grandes tesoros de su corazón. Luego de 20 años en el fútbol, abandonó su cargo de técnico. Para él ya nada tenía sentido. Se le quitaron las ganas de vivir. Cuando él se pensiona, no sé, yo no sé si ahí empieza como, porque le gustaba tanto eso y estar en una cancha de fútbol que ya sintiéndose, no estar en una cancha de fútbol es muy duro para él y para cualquiera de nosotros. Los hijos empezaron a detectar que el gran Delio Maravilla Gamboa estaba perdiendo facultades. Los médicos no daban buenas noticias. Y mis tías, que eran la mano derecha de mi madre, vivían con él y sí le notaban como cositas, que de pronto se le olvidaban cosas, que lo uno y que lo otro, que ya no era lo mismo. Vivíamos, salíamos, charlábamos, nos sentábamos en una mesa a charlar, a tomarnos cualquier gaseosa, y siempre el consejo, a pesar de su deterioro que iba teniendo. Él iba a los barrios de Cali a ver jugar fútbol, él nunca se ausentó de eso, el bicho del fútbol, y él se iba para los barrios a ver jugar. Pasaba intrascendente en los barrios, quienes lo conocían pues le daban el interés, pero para mucha gente terminó siendo un transeúnte más. Gamboa estaba muy debilitado, no era ni la sombra del hombre que todos conocieron. El día 23 de agosto de 2018, sus ojos se cerraron para siempre. Ya venía un poquitico malito, mi padre le dan 2 infartos, ya el tercero, el médico que tenía, los enfermeros que tenían en el momento, nos dicen a nosotros que pues, llamemos para recuperarlo, para colocarle una traqueotomía, se llama. Yo le dije, no es como lo ideal, mi padre estaba muy cansado ya había un desgaste físico de él. Espera que mi hermano Delio entre al cuarto y se despida de él y mi padre se va muy duro. Dolió mucho, la verdad, impactó mucho por la grandeza que él tuvo, especialmente para la gente mayor. De pronto, las últimas generaciones que no supieron quién fue Delio Maravilla Gamboa, pues no le daban ese valor que sí le dimos quienes lo conocimos, quienes lo vimos jugar y quienes conocimos la historia. Su partida ha sido una pérdida insuperable para el fútbol nacional. Su despedida fue muy íntima. Solo los más allegados fueron a darle un último adiós. Su cuerpo fue cremado al día siguiente. El fútbol colombiano le debe mucho a Maravilla Gamboa. Por eso la familia quedó con el sinsabor de saber que este ídolo no fue despedido como merecía por los hinchas ni por los equipos en donde militó y dejó el corazón.